Hola camaradas, soy Río Rubalcaba, estamos en un nuevo video, pero antes que nada me gustaría explicarte que si me escuchas un poco extraño, porque traigo una gripa de los mil demonios y esto me hace hablar desmormado, ¿no? Hablar de un consultorio único o de un consultorio perfectamente estructurado torna un tanto difícil, tanto complicado debido a que si bien hay reglas esenciales de cómo debe estar un consultorio y las cosas adecuadas que deben de tener uno, es difícil que estas reglas, entre comillas, se sigan al pie de la letra debido a que el consultorio es un espacio íntimo. Y así como es un espacio íntimo, cada psicólogo o psicoterapeuta, el concepto que tiene de intimidad o de espacio personal es muy subjetivo. Y lo vemos en el hecho de que cada consultorio en el que tú entres es totalmente diferente, a pesar de ciertas similitudes aparentemente básicas o universales. Cada consultorio proyecta lo que el psicólogo o psicoterapeuta es. Aún así, a continuación te presentaré este capítulo número 2 del arte de ser psicoterapeuta, en el cómo presentar la estructura adecuada del consultorio. Es decir, en este capítulo número 2 hablaremos de la estructura del consultorio. ¿Qué necesita un consultorio? De nueva cuenta tenemos que recordar que en cada uno de nosotros es distinto y establecer lo que necesita un consultorio es subjetivo. Sin embargo, hay consultorios que parecen todos menos un consultorio de psicología. Parecen salones, parecen cuartos, parecen consultorios médicos, parecen salas para ver la tele, pasar el rato, etc. Y todo esto va en el primer punto: eliminar aquellas cosas que son innecesarias para una consulta. Evitar aquellas cosas que realmente no son del todo oportunas de poner en un consultorio. También hay que aclarar que este punto va enfocado a una terapia individual o a una de pareja. Dejamos a un lado la terapia infantil, la terapia familiar o la terapia grupal. Esto lo aclararé en otro punto o en otro video si así ustedes lo desean. Al llegar al consultorio, el paciente debe de sentirse cómodo, pero sobre todo también lo necesitas sentir tú, pues hay que tenerlo en cuenta que en ese lugar tú vas a pasar horas y horas sentado ahí. Evidentemente debe ser agradable. Necesitas que al entrar y al salir te mantengas alegre y en paz de estar o de haber estado en ese lugar. Y hay que aclarar que el tamaño en este caso sí importa. Es decir, hay que tener un consultorio entre mediano y más. Un consultorio chico es muy estresante para ti y para tu paciente. Y más para el paciente. Tuve la mala experiencia de que cuando trabajaba en un hospital público, el primer consultorio que me dieron fue un cuadro en una esquina. Ese cuadro antes estaba una sola secretaria que tomaba apuntes y agendaba citas. Es decir, era un cuadrito en una esquina que simplemente estaba para una persona que se sentara con una ventana que ella misma agendaba las cosas. Por eso el consultorio debe de ser mediano o grande, pero tampoco tan grande, porque un lugar muy grande también puede sofocar al paciente. El siguiente punto son los muebles. Empecemos con los sillones. Aquí es un poco complicado hablar. Lo ideal, o al menos para mí, es tener dos sillones individuales con un ligero espacio entre ambos y enfrente otro sillón individual o una de esas sillas de escritorio. Eso sería lo ideal para mí, formando así como un triángulo, ¿no? Sin embargo, hay personas que tienen toda una sala. Lo que sí debes de evitar es la incomodidad tanto tuya como del paciente. Busca siempre esa comodidad. También puedes agregar pequeñas almohadas para mayor tranquilidad del paciente, puesto que una almohada puede servir de protección, como cuando se lo ponen entre sus piernas, creando una barrera hacia ti. De canalizar la ansiedad, entre otros aspectos que puede ser como una función en la almohada. También, dándole como una interpretación, esto puede ser incluso como un breve objeto transicional muy al estilo Winnicott. Lo que necesitas evitar son esos muebles baratos. A lo que me refiero es que no pongas sillas de cocina, de comedor o menos de Coca-Cola o de alguna marca de estas que son de plástico, ¿no? Esas que ponen de fiestas. En realidad no es tan importante el precio de los muebles, pero sí la comodidad del mismo. Sé que no es barato comprar sillones, pero hay unos muy baratos, bonitos y que solo es cuestión de que ahorres y tengas la imaginación para decorar. Tampoco sirve salas o sillones muy caros o de lujo, pues realmente si le tienes amor a esos muebles sufrirás cuando tengas a un paciente con depresión, que te lo va a dejar sucio, porque normalmente una persona con una depresión grave, con un cuadro depresivo grave, pues es una persona que no cuida su higiene. Con ansiedad, esto que la persona con ansiedad está rasque y rasque los sillones, está perforando los sillones, está quitando los hilitos sueltos de los sillones, etc. Psicótico o perverso que puede ir destruyendo tu sala poco a poco
inclusive con la intención de ver cómo reaccionas. Hay que ver siempre el punto medio. En cuanto al acomodo de dichos sillones, lo ideal sería como esta imagen, como lo que acabo de mencionar, una especie de triángulo, es decir, tú estás en el medio, hay dos sillones individuales enfrente de ti, evidentemente tú estás como en una clase de punto medio, como se observa en la imagen, casi formando un triángulo. Es decir, que quede claro el lugar en donde tú vas a ocupar la terapia. Al paciente le puedes insinuar que se siente en donde sea. Entra al consultorio, sobre todo cuando es la primera vez. No le dices nada y el paciente se siente en donde quiere, menos en donde tú vas. Realmente son pocas las veces que un posible paciente se sienta en el lugar en donde tú te encuentres. De ser así, pues como lo dije en un video, en un top anterior, que lo voy a poner aquí en la descripción de aquí abajo, dos escuelas, ¿no? Una escuela o un grupito que dice esto también se interpreta, o bien otro grupito que te advierte que esto está mal y que necesitas aclararle tú al paciente que ese lugar es tuyo y que él o ella se puede sentar en donde sea, menos en ese lugar. Pero ¿por qué inclusive dar este énfasis? Porque la idea de crear un consultorio o la estructura de un consultorio adecuada es que el paciente se sienta a gusto y que se libere y tenga esa confianza de hablar las cosas. Lo que acabo de mencionar es importante, pero también es importante que esa libertad tiene un límite, que aquí el profesional y por lo tanto el que manda eres tú como psicoterapeuta. Si tú cedes a esto, creas una confusión, una ansiedad o cambios equívocos de roles, pierdes el control básicamente. Y por lo tanto la psicoterapia no va a surgir del todo de manera correcta. Por último, debemos de tomar en cuenta la distancia que hay entre el psicoterapeuta y el paciente. Como en todo, necesitas encontrar la justa medida. El punto medio en esto es ponerte en una distancia adecuada donde no estés muy cerca, pues sería algo incómodo para ambos, ni tampoco muy lejos en donde no te pueda ver ni escuchar. Esto en sí representa lo más importante en un consultorio. Lo demás es, si bien importante, solo un complemento. El siguiente punto es la luz, es decir, la iluminación, que vendría siendo lo segundo más importante. Requiere un punto medio, ni muy oscuro ni con mucha luz que parezca que estás a punto de entrar al cielo. Muchos optan por la luz natural, otros por pequeñas lámparas colocadas por todas partes y otros incluso ponen velas. En general aquí puedes jugar con esto, pero debe de ser lo suficientemente alumbrado para que el paciente pueda notar todo, pero lo suficientemente oscuro para que se relaje y que el ambiente mismo lo invite a la reflexión, a la paz o a la seguridad. Hay que recordar que el paciente necesita sentir que al menos por un breve tiempo el mundo se detiene. El paciente debe sentir que al menos por un breve tiempo será su espacio íntimo. El siguiente punto es la limpieza y los olores. Hay de limpieza a limpieza. Yo creo que todos hemos estado en un lugar cómodo en muchos aspectos. Uno de ellos es porque está limpio y en orden. Pero también hemos estado en lugares en donde está exageradamente limpio y ordenado, que en vez de estar a gusto empieza tu miedo o tu ansiedad a moverte en ese lugar porque puedes ensuciar o tumbar algo. Nosotros no debemos de irnos a lo primero. Ser lo suficientemente limpios, acomodar las cosas adecuadamente para que el paciente se invite a relajarse. Personalmente lo correcto o lo bueno para mí es barrer, trapear, acomodar, quitar el polvo de los muebles, etc. En cuanto al olor del consultorio, la gran mayoría optan por olores no naturales, es decir, aromatizantes, perfumes, velas aromáticas, inciensos, etc. Y otros prefieren olores un tanto más naturales, por ejemplo, el olor a ciertos frutos, madera, libros o plantas. Ambas cosas están bien, pues necesitas experimentar en ti para saber qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no, evitando como siempre los extremos de no usar aromas muy fuertes o empalagos. En mi caso solo uso el olor de un consultorio limpio, es decir, los productos de limpieza que ya tienen un olor por sí mismos. El aroma de los libros, pues en mi consultorio lo que hay más son libros viejos y nuevos. El siguiente punto es el diván. Aquí no es cuestión de personalidad o de experimentación. Aquí no es cuestión de si quieres o no quieres. Aquí sí hay una respuesta concreta. O es si lo pones o no lo pones. Es decir, si lo sabes usar, ponlo. No, evidentemente,
no lo pones. Es ridículo poner un diván si no lo vas a usar. He escuchado testimonios de pacientes o de personas que lo ponen realmente sin saber nada. En una ocasión me platicaron de una paciente que llegó a consulta quejándose de que su anterior psicólogo la hizo acostarse en un diván. Mientras le platicaba, veía que dicho supuesto psicólogo no despegaba su atención de su celular y que al final solo le recetó unas gotas para relajarse. Este ejemplo de mala praxis está terrible en muchos aspectos. Son muchos puntos que podemos abordar en este ejemplo. Pero en cuanto a lo que se refiere al punto, es decir, al diván, es evidente que fue un mal tino del psicólogo pusiera esto. Te explico a grandes rasgos para qué sirve un diván. El diván es meramente psicoanalítico. Es de este ambiente y no surgió de la nada. Fue precisamente Freud quien descubrió las ventajas de usar un diván. Sigmund Freud usó el diván con la intención de hipnotizar a su famosa paciente Anna O. Con el paso de las sesiones se dio cuenta que Anna O estaba contando sus cosas sin estar en un trance hipnótico. Se da cuenta también que solo con la descarga de ideas la paciente podía ir recordando cosas sin la necesidad de un intermediario, que en esta ocasión era el médico que practicaba la hipnosis. Cabe mencionar que la misma paciente Anna O le dijo: ya cállate, déjame hablar. Es entonces cuando Freud empieza a explicar que el diván es perfecto para esto, debido a que el paciente en dicha posición se puede prestar a tratar de recordar su historia. Esto tiene un motivo, y es que Freud pensaba que al estar en una posición intermedia entre acostarse y estar sentado, el paciente se permitía estar relajado y hablar. Literalmente era tratar de volar las ideas, puesto que sus pies dejaban de tocar el suelo. Luego Freud se puso en la cabecera, como se muestra en esta imagen, con la intención de no distraerse en nada y solo escuchar con una atención flotante el discurso del analizado. Aunque esto último también lo descubre, por así llamarlo, por un accidente, debido a que Freud le daba pena estar mirando tanto tiempo y tantas veces a sus pacientes. ¿Por qué? Porque recordemos que Freud la citaba casi todos los días. El punto es que usar diván tiene todo un sustento teórico y no debe de estar ahí porque sí. Incluso no todos los pacientes son aptos para diván. Si quieren saber más sobre este tema, pues háganmelo saber. A este punto le puse el resto de los muebles. Aquí es ya un apartado general. Se puede usar muebles con mesas pequeñas, libreros, escritorios, todo para que el lugar sea ameno para ambos, pero también fijarse en que dichos muebles no obstruya la distancia que hay entre paciente y psicoterapeuta, es decir, que no haya entre medias. Por ejemplo, muchos psicoterapeutas, inclusive psicoanalistas, ponen un escritorio entre psicoterapeuta y paciente, cosa que no debe de ser. La decoración es el siguiente punto. Como ya se mencionó, es importante estructurar tu consultorio de una manera que tú estés a gusto, pues debemos de tomar en cuenta que la idea de hacer todo esto, es decir, hacer psicoanálisis o psicoterapia, es porque pasaremos muchas horas en este lugar. Podemos decorar con arte, cuadros, esculturas, adornos, figuritas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero también con la misma idea de no atiborrar el lugar con todo esto. O bien poner cosas como relojes, de preferencia atrás del paciente, para que tú logres ver cuando la sesión termine. Este es un consejo pues recomendable, puesto que vas a saber exactamente cuando el tiempo de la sesión termine, o vas a tener el control de la sesión todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás observando cada rato el celular, pues el paciente va a tener la sensación de muchas cosas. O bien que ya se terminó la sesión, simplemente, o ya siente que necesita irse de una manera grosera, ¿no? En cuanto a las decoraciones, sí hay cosas que debemos de evitar, y es lo siguiente. Cuadros o arte religioso. El consultorio debe de ser un lugar acogedor, pero un lugar neutro. Tener un cuadro o una decoración relacionada con algún credo, fe o religión es estrictamente prohibido. He sabido de testimonios en donde pacientes sienten que están entrando a un santuario, a una iglesia o una capilla. Y no somos padres o pastores, somos psicólogos y psicoterapeutas dando un servicio profesional a tus problemas emocionales. No estamos aquí para imponer lo que creemos. Recuerdo hace mucho una paciente que me empezó a explicar lo que había vivido con un psicólogo antes que llegara conmigo. Lamentable, pues este psicólogo intentó hacer pues daño a la paciente de una forma que pues no es necesario mencionarla aquí, tal vez en otro video. El punto es que ella menciona que al entrar al consultorio, primero entraba como a un pequeño pasillito y luego un consultorio relativamente grande. Ese consultorio estaba
muy oscuro y que aparte todo el consultorio estaba repleto de iconografía relacionada con el catolicismo, es decir, cruces, evidentemente de un Jesús crucificado, vírgenes y diferentes santos, etc. O sea, era una situación casi de terror, me lo describió. Aunque también entra en otros aspectos de personas que tú admires, como bustos, me acuerdo ahorita de Freud, de Klein, de Lacan, de Marx, etc. Es decir, si tú admiras a una persona, pues trata de evitar poner bustos o figuras o pinturas relacionados con él o con ella. El siguiente punto es un aspecto muy personal, que es evitar poner los títulos. No significa que debas de ocultar los estudios que has realizado para hacerte llamar psicólogo, psicoterapeuta o máster en algo o doctor. Si esto te lo pide el paciente, pues tú con mucho gusto le enseñas tu cédula profesional o tu título, no hay problema. Pero yo me refiero a colgar los títulos, pues esto es algo honestamente satisfactorio, lo sé, y es algo de nuestro narcisismo, pero debemos de evitar estar enseñando esto a los pacientes. Al igual lo puedes poner en algún lugar de tu casa o del consultorio donde no lo pueda ver tan fácilmente el paciente. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con la religión, no estamos aquí para imponer nuestra fe o nuestro saber. Nosotros no imponemos eso, tampoco no presumimos lo que somos. Lo único que nos interesa es el futuro bienestar, ojalá, no, del paciente. El siguiente punto tiene que ver con los otros dos puntos anteriores, que son las fotos familiares. Creo que poner fotos de tus seres queridos es algo muy grave. El chiste de ir a terapia es interpretar el discurso del paciente. Se interpreta todo. Entre menos elementos personales o íntimos que haya de ti, mayor será la transferencia. Si hay transferencia, habrá proyección. Y si hay proyección, habrá cosas en el análisis que al final del camino lo que dice de ti el paciente dice más del paciente que de ti mismo. Y esto en terapia sirve para precisamente crear terapia o crear un análisis. Aquí hay personas o aquí hay psicoterapeutas o teóricos que mencionan que inclusive las redes sociales dañan un poquito en la actualidad esta relación paciente-psicoterapeuta. Porque realmente, ¿qué transferencia hay cuando el paciente tiene a la vista a toda tu familia, a un Cristo en la cruz o a tus teóricos postrados por ahí? Simplemente no la habrá. ¿Por qué? Porque la crítica será directa y hasta cierto punto objetiva, porque no vendrá del inconsciente sino de ti. Es decir, si tú tienes una foto, por decirlo así, de tu pareja, esa persona va a hablar de eso probablemente. Sin embargo, si tú no tienes una foto de tu pareja y el paciente o la paciente saca el tema de tu pareja, entonces será más una proyección o una cuestión de transferencia, porque realmente él, ella o él no sabrán con certeza si tienes pareja o no. Entonces tú le puedes preguntar, no sé, cosas como, ¿por qué crees que tengo pareja? ¿Piensas que tengo pareja? Si es así, ¿cómo crees que sea mi pareja? Etcétera. Y todas esas preguntas servirán para poder más adelante analizar e interpretar. De los últimos puntos que vamos a mencionar es algo de ti al paciente. En este punto me refiero a lo que tú puedes ofrecer al paciente durante la terapia. Hay psicoterapeutas que no ofrecen nada. Entran, se sientan, hablan, ocurre la terapia, te pagan, se despiden y se van y ya se acabó. Sin embargo, hay otros que ofrecen todo una tienda. He escuchado de psicólogos o psicoterapeutas que te ofrecen papitas, té, galletas, frutas, jugo, café, y realmente no es así. ¿Se puede? Claro, hasta el mismo Freud lo hacía. Freud ofrecía fruta y bocadillos durante sus sesiones, más por el hecho de que las sesiones que Freud manejaba eran muy seguidas. Esto lo puedes hacer acorde a lo que tú puedes dar. Tampoco es esencial en la terapia, o sea, no es que sea un punto de vida o muerte. En mi caso, yo solo preparo café y les tengo agua por si quieren una cosa u otra. Bien, ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo un consultorio infantil. En la actualidad no atiendo a niños en análisis y realmente no es que antes atendiera a muchos niños. Y debo de confesar que mi consultorio de aquel entonces no estaba estructurado para dar terapia de niños. Así que lo que diré a continuación es lo que sé con bases teóricas más que prácticas o vivenciales. El consultorio infantil ideal infantil, según lo que he estudiado, debe de tener de manera principal y obvia juguetes. Pero juguetes
de todo tipo y de diversas edades. No es lo mismo el juguete que un niño de 3 años va a elegir a uno de 8 años. Debe de haber gran variedad de juguetes acorde a la edad o a las etapas psicosexuales. Y no es que tú escojas el juguete acorde a la edad de tu paciente, sino que es el paciente mismo quien selecciona el juguete y el cómo lo juega. Este pacientito va a ver muchos juguetes y va a seleccionar uno acorde a su vida. Tu papel será interpretar esto y crear un análisis con base a lo que estás viendo. Los juguetes necesitan ser variados en cuanto a colores, texturas y tamaño. También se necesitan juguetes que puedan representar la cotidianidad de tu paciente niño, es decir, juguetes relacionados con casas como la cocina, el garage, etcétera, o bien juguetes que hagan alusión a una persona de verdad, una Barbie, un muñequitos de Max Steel o carros, por ejemplo, para que el niño seleccione esos juguetes proyectándoles esas personas que están en su vida y que la está recreando de alguna manera en el juego. Los juguetes necesitan estar a la vista para la selección del paciente. Algo que leí y que puse en práctica en los pocos pacientes niños que tuve es el orden en el que están guardados, dando disciplina, cariño y sentido de pertenencia a dichos pacientes cuando haces esto. Por ejemplo, después de que los pocos pacientes niños que llegué a tener seleccionaban los juguetes, al final de la sesión los guardaban en una caja de zapatos. Caja de zapatos que en sesiones anteriores habíamos decorado según los gustos del paciente, simbolizando o dando a entender al paciente que eso era su pequeño espacio, que nadie podía meterse y que él o ella sabía que al regresar la otra semana iba a estar su caja de juguetes en ese mismo lugar donde los guardó. Evidentemente también se necesita una gran variedad de material, como pegamento, colores, crayones, brillantina, tijeras sin punta, hojas de máquina, plastilina y un sinfín de material, porque no todos los niños querrán evidentemente jugar con juguetes. Muchos prefieren crear cosas o inclusive si ves pacientes, adolescentes o niños un poquito más grandes, pues juegos de mesa. En cuanto a los muebles, pues si con los adultos hay que ver la necesidad de no poner cosas demasiado caras por si la destruyen o la maltratan, con más razón con los niños. En un consultorio infantil no le vas a poner un jarrón que cueste miles de pesos. Y no es porque el niño deba de respetar eso, sino que los accidentes ocurren, a pesar de las reglas que tú puedas mencionarle al paciente. Es recomendable poner alfombra o tapete en lugar en donde el paciente se pueda sentar en el suelo y evidentemente tú también. Pues el chiste de la terapia infantil es que tú también te adentres a su nivel. No vas a estar analizando lo que dice desde un sillón. Por último, también es importante poner un mueble con espacios donde los niños puedan recoger sus juguetes y colocarlos en orden, ya sea ponerlos en donde tú los tenías o bien ponerlo en la caja de zapatos que antes mencioné. Bien, amigos, camaradas, me gustaría decirles unas últimas palabras, y es que no debe de ser pesado estar en tu consultorio. Es por esto que está este video, para poder ayudarte a que construyas un lugar armonioso, pues necesitas cierta paz y tranquilidad al momento de hacer este arte de la psicoterapia, pues la idea de ser psicoterapeuta es hacer el resto de nuestras vidas, ya que para bien o para mal nuestra profesión no tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, si te quieres dedicar hasta tu muerte a la terapia, construye poco a poco ese lugar en el que pasarás horas y horas. Nunca en realidad terminarás de construir tu consultorio, puesto que siempre habrá cosas que pondrás o quitarás, y esto es normal, no te preocupes, porque cada cierto tiempo vamos cambiando. No somos los mismos hoy a lo que fuimos hace 7 años o 5 años o a un año, incluso hace unas horas. Estamos en constante cambio y es normal cambiar, vaya la redundancia, también nuestro entorno. Por ejemplo, hace unos años yo ya no tenía plantas en mi consultorio y ahora sí. Si bien esos cambios son pequeños y solo representan un detalle, fue importante para mí estos cambios. Quién sabe, a lo mejor el día de mañana quito los libros para poner más cuadros de arte o bien solo pongo algunos libros, no sé. Al final del día tú deberás conocerte más que cualquier otra persona y tú eres el que decide cómo va a ir montado tu consultorio y evidentemente también cómo va a ir mutando tu consultorio. No tengas miedo de cambiar cosas que hay en el consultorio. De hecho, sí daría mucho miedo si un consultorio fuese exactamente igual en el primer año de carrera psicoterapeuta a después de 60 años. Si ves un consultorio que es igual durante tantos años, eso sí que es de precaución. En fin, camaradas, si el video te gustó, te invito a que le des like a este video, te invito a que te suscribas al canal, a que le des en la campanita de las notificaciones para que te avise YouTube
que voy a subir un video. Cualquier duda que tengas o cualquier comentario que quieras realizar, pues mucho gusto lo puedes escribir aquí abajo en la caja de los comentarios. También te invito a que te pases por mi página de Facebook, que es Hagamos Consciente lo Inconsciente. Compartas esto con tus amigos. Y sin más por el momento, nos vemos en una próxima. Bye.